Muy buenas tardes para todos y todas las personas que nos acompañan en este simposio de apropiación social del conocimiento. Es la sexta semana de apropiación social del conocimiento, donde cada año pensamos espacios diversos para acercar a la ciudadanía a la ciencia, tecnología e innovación desde una comprensión muy clara de cuál es su utilidad en el diario vivir y para la resolución de problemáticas. Por eso a este capítulo le hemos llamado Territorio Biodiverso. La idea de estos espacios es que sean espacios de diálogo, las personas que están directamente conectadas, pero también generamos contenidos para difundir en nuestro portal de apropiación posteriormente, y el alcance más amplio que esperamos tener es a través de nuestras redes, porque ya hemos ido posicionándolas desde el 2019 que contamos con el portal, con el visor georreferenciado. Entonces, le damos las gracias a todas las personas que nos acompañan, pero sobre todo a las personas que aceptan venir a compartir este conocimiento de forma amplia, porque son investigaciones vigentes con un propósito muy claro, y por eso este proyecto tiene total pertinencia con el enfoque de este simposio, ya que se trata del resultado de un proyecto que es monitoreo y evaluación en tiempo real con inteligencia artificial de la integridad estructural de puentes de la región Pacífico sometidos a vehículos extrapesados. Entonces, como pueden ver, son problemáticas de nuestro territorio a partir del aprovechamiento de esos espacios que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación nos da en convocatorias como esta muy bonita, donde estudiantes postdoctorales, como es la doctora Diana Carolina Millán Yusti, se acompañan de jóvenes en formación, como nuestra joven investigadora Jennifer Marcela López Martínez, para en conjunto co-crear estas soluciones y llevar adelante procesos de investigación como este. Entonces, la doctora Diana Carolina Millán es pasante postdoctoral y miembro del Grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica, Eólica, Geotécnica y Estructural, G7. Es doctora en Ingeniería con énfasis en Mecánica de Sólidos, magíster en Ingeniería Civil. Sí, y sus líneas de investigación se centran en la gestión de infraestructura, integridad estructural de puentes y monitoreo estructural de obras civiles. Y nuestra estudiante Jennifer Marcela López es del programa de Ingeniería Civil de la Universidad del Valle y hace parte del programa Orquídeas de Jóvenes Investigadores, que es donde está suscrito este proyecto a través de la convocatoria del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y allí desarrolla su trabajo en el área de monitoreo estructural enfocado principalmente al análisis de puentes. Entonces damos una cordial bienvenida a nuestras invitadas. Bueno, muchas gracias primeramente por la invitación para participar en este espacio. Para nosotras pues es muy importante visibilizar la investigación que estamos realizando desde la ingeniería, específicamente desde la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática y desde el grupo de investigación G7, del cual hacemos parte. La presentación de esta tarde la hemos titulado Monitoreo y evaluación de la integridad estructural de puentes de la región Pacífico sometidos a vehículos pesados. Los tutores de esta investigación dentro de la universidad contamos con el apoyo y la asesoría de los profesores Johanio Marulanda y el profesor Peter Thompson. Como lo mencionaba ahorita Ana María, la joven investigadora del proyecto es Jennifer Marcela López Martínez y quien les habla, Diana Millán, soy la pasante doctoral. Vamos a presentar algunos de los avances que hemos tenido dentro del proyecto. El proyecto que enmarca esta investigación es titulado Monitoreo y Evaluación en Tiempo Real con Inteligencia Artificial de la Integridad Estructural de Puentes de la Región Pacífico sometidos a vehículos extrapesados. Cabe resaltar pues de que este proyecto está siendo financiado por el programa Orquídea 948 de la convocatoria del 2024. Definitivamente nosotros somos privilegiados porque hacemos parte de una de las regiones más biodiversas del país. Estamos dentro de la región Pacífico conformada por 4 departamentos que inician desde el norte con el Chocó, Valle del Cauca, Cauca y llegamos hasta el suroccidente de Nariño.
Estos 4 departamentos tienen un gran potencial y una riqueza debido, pues, a toda su producción en cuanto a la agroindustria, donde se destaca el cultivo, por ejemplo, de la caña de azúcar, también tenemos parte de zona cafetera y demás. En nuestra región se desarrollan diferentes productos como son los biocombustibles y básicamente a diario se están transportando todo, la producción que viene del puerto de Buenaventura, que es otro de los puntos estratégicos del país. Por esta razón, el desarrollo de este tipo de proyectos de investigación es bastante importante, ya que el hecho de que podamos garantizar de tener metodologías que nos permitan tener infraestructura en buenas condiciones, nos permite pues un desarrollo económico y social garantizado para la región. A pesar de que la región Pacífico es una región con tanta riqueza, lastimosamente existe una gran diferencia entre las condiciones de la infraestructura vial de un departamento a otro. No son las mismas condiciones de la infraestructura vial del departamento del Valle del Cauca con respecto a las que tiene el departamento como Chocó y Nariño, por ejemplo. Entonces, de allí empieza a haber ese incentivo, bueno, ¿cómo podemos aportar desde la ciencia para que los puentes existentes podamos conservarlos de una u otra manera en buen estado y que los recursos que existen para el mantenimiento de este tipo de infraestructura, pues se pueda optimizar de una u otra manera y garantizar un buen estado de las vías. Cabe resaltar que a lo largo y ancho de nuestra región se pueden evidenciar estructuras con un alto grado de deterioro y uno de los factores que ha influenciado altamente en ello es la falta de mantenimiento, porque normalmente los recursos tienden a destinarse a la ampliación o a la creación, perdón, de nuevas estructuras, la construcción de nuevas estructuras y de una u otra manera se pierde como esa visión o ese propósito del mantenimiento preventivo. Entonces, cuando ya vamos a mirar aquellas estructuras que en algún momento fueron construidas alrededor de hace 30, 40, 20 años, pues ya están con un alto grado de deterioro, lo que lleva a que en algún momento pues ya se tenga que hacer una intervención eh, como una repotenciación o un reforzamiento de la estructura, lo que se traduce a una inversión mayor en costos. Adicionalmente, el en la región Pacífico, especialmente desde el puerto de Buenaventura, y como les mencionaba ahorita, el contexto, pues, de la producción agrícola de nuestra región, ha llevado, pues, el uso de vehículos extrapesados. A medida que ha pasado el tiempo, en las últimas décadas han aparecido vehículos con mayor capacidad de carga que transita por nuestras vías. Eso, pues, ha llevado a que elementos como los puentes pues estén sufriendo una mayor demanda y en algunos casos se ha presentado colapsos porque estas estructuras no estaban preparadas para ello. En este contexto, pues se ha formulado un objetivo general para nuestro proyecto, el cual es formular e implementar una metodología para el monitoreo y la evaluación en tiempo real con inteligencia artificial de la integridad estructural de puentes de la región Pacífico sometidos a vehículos extrapesados. Para ello, se han planteado 5 objetivos específicos donde el primero es caracterizar esas cargas dinámicas generadas por los vehículos en movimiento y su efecto sobre un puente de referencia. Ese puente de referencia lo hemos seleccionado con unas características especiales que es el deterioro, ¿sí? Y toda esa caracterización pues se va a realizar a partir de registros experimentales. Como segundo objetivo tenemos desarrollar y ajustar un modelo en elementos finitos
que me represente pues el comportamiento del puente. Tercero, estimar la carga de los vehículos pesados que cruzan frecuentemente por allí sobre la estructura mediante unas metodologías de pesaje dinámico automático y con inteligencia artificial. Cuarto objetivo pues de este proyecto macro es analizar los efectos de la interacción vehículo-puente, considerando pues el puente de referencia, y finalmente, después del cumplimiento y el desarrollo de esta metodología, se busca implementar y validarla pues en un puente que haga parte del corredor vial de la región Pacífico por donde transiten estos vehículos extrapesados. Como para colocarnos todos un poco en contexto, las estructuras civiles todas tienen unas propiedades que son unas propiedades que se denominan propiedades dinámicas. En el caso particular de los puentes, ellos responden de una u otra manera al efecto que producen los vehículos al transitar sobre ellos. Esa forma en cómo responden generalmente son por medio de vibraciones, desplazamientos, que son propiedades y características pues que van a depender de esas propiedades dinámicas de la estructura y de las propiedades como tal del vehículo que esté transitando sobre él, en la estructura. Cabe resaltar pues que el tráfico típico de la zona son vehículos de 6 ejes, 5 ejes, bastante pesados, e incluso vehículos agrícolas como los conocidos trenes cañeros, que de una u otra manera pues modifican esa respuesta de la dinámica de la estructura y pues producen allí un efecto, se produce allí un efecto entre la interacción de ambos, tanto el vehículo como la estructura. Como metodología y como lo mencioné anteriormente, básicamente se han planteado 5 objetivos, donde los primeros 4 objetivos están enfocados a desarrollar o proponer esa metodología, tomando como referencia una estructura base. Ese puente de referencia que hemos denominado dentro de esta propuesta es un puente urbano ubicado dentro de la ciudad de Cali, en el cual actualmente se están terminando de desarrollar los primeros 4 objetivos de este proyecto. Finalmente, el quinto objetivo está enfocado en implementar esta metodología en una estructura ya del corredor vial de la región Pacífico, que está ubicada dentro del departamento del Valle del Cauca, el cual está siendo sometido de manera constante a estos vehículos extrapesados. Esta es la estructura de referencia en la cual estamos trabajando actualmente. Es un puente ubicado al sur de la ciudad de Cali, en el barrio Ciudad Jardín. Es un puente de una luz. Está compuesto por 7 vigas predesforzadas y el puente tiene características muy similares a la mayoría de las estructuras que conforman la malla vial de la ciudad. Alrededor del 80% o más de las estructuras de nuestra ciudad son de concreto, ya sea de concreto reforzado o concreto predesforzado, y además de eso, en un alto porcentaje, también son puentes de una sola luz. Son pocos los puentes que tienen varios tramos dentro de la ciudad. Por eso se ha seleccionado esta estructura. Además de esto, es un puente que ya presenta un grado de deterioro. Fue construido alrededor del año 2000, es decir, que tiene una edad aproximada de 25 años, entonces cumple las características para el desarrollo de esta investigación. En este puente se ha desarrollado a grandes rasgos la siguiente metodología que les muestro. Ya la joven investigadora en la siguiente presentación ahondará mucho más
en cada una de las cosas que voy a presentar allí, pero pues es a grandes rasgos para que nos vayamos como enfocando en qué es lo que se ha desarrollado. Pues como le mencionaba ahorita, pues tenemos el puente de referencia, que es el puente de una luz. Este puente de referencia ha sido instrumentado en investigaciones anteriores con un grupo de acelerómetros y un grupo de galgas extensiométricas y una cámara de video. A partir de esa información se han podido obtener diferentes parámetros de la estructura que nos han permitido desarrollar modelos numéricos donde hemos usado pues esa información experimental obtenida del funcionamiento normal del puente y de la ejecución de pruebas de carga como suministro para el ajuste de esos modelos, donde el objetivo del ajuste de esos modelos es poder representar numéricamente la estructura real de la manera más acertada posible. Es decir, que ese modelo se asemeje lo más posible pues al comportamiento de la estructura. A partir pues de esa información lo que se ha planteado pues es encontrar unos factores que hemos denominado factores de rendimiento, dentro de los que se destacan los factores de amplificación dinámica, identificar parámetros del vehículo e implementar unas metodologías que se llaman metodologías de pesaje dinámico. Como les mencionaba anteriormente, ya se ha realizado pues incluso en trabajos previos unos análisis experimentales, dentro de los cuales se destaca pues la caracterización de las propiedades dinámicas de ese puente de referencia. Aquí en las imágenes pues pueden notar que hemos instrumentado el puente con unos equipos de monitoreo portátil conformado pues por acelerómetros que hemos distribuido sobre los andenes de esta estructura e incluso entre carriles para poder determinar lo que son las frecuencias de vibración y los modos de vibración que simplemente me representan cómo se mueve la estructura al ser excitado, digamos, por un vehículo o por una carga medioambiental como pueden ser microsismos. A partir de esa información se han desarrollado esos modelos numéricos que finalmente son los que usamos para hacer simulaciones y prever pues en el tiempo cómo se puede comportar la estructura. Adicionalmente, pues se ha realizado un monitoreo continuo donde se ha evidenciado pues la variación de esas propiedades dinámicas en el tiempo. Les presento pues en la figura la variación de la frecuencia fundamental del puente, que está alrededor de 5.8 Hz, y vemos cómo esa frecuencia, continuamos. Entonces vemos cómo ese parámetro, esa propiedad del puente varía en el tiempo e incluso en los horarios del día y la noche, cómo tenemos un valor a las 12 de la noche y cómo a medida de que vamos avanzando en el tiempo, es decir, donde existen las horas pico, pues ese valor de la frecuencia se incrementa y vuelve y disminuye cuando ya la estructura pues no tiene un tráfico importante. Adicionalmente, entre otros trabajos que se han realizado, es la ejecución de pruebas de carga para la determinación de factores como lo que son los factores de impacto. Básicamente, esos factores de impacto lo que me representa es la relación entre los efectos dinámicos, la relación, perdón, entre los efectos dinámicos con respecto a los efectos estáticos. Cuando cruzamos nosotros un puente en un vehículo, dependiendo pues de la velocidad y de las características de la estructura, básicamente lo que se tiene es que en ese ingreso el vehículo
le produce un impacto o un golpe pues al puente y ese efecto se ve reflejado, por ejemplo, en esta gráfica que tenemos en azul allí un pico que me representa pues ese efecto del cruce del vehículo sobre la estructura. Dentro de los valores de los factores de amplificación dinámica, estos se han podido determinar para las 7 vigas a partir de simulaciones realizadas, donde se han encontrado valores de alrededor del 11.7, 12% e incluso valores un poco menores. Experimentalmente, pues también se puede determinar esos factores de impacto que están alrededor del 17.3%. Cabe resaltar que esos resultados son parte de una investigación de maestría de otro de los miembros también del grupo de investigación, que también ha venido realizando pues unos trabajos previos en este puente. Adicionalmente, se busca de que se puedan incluir también técnicas de inteligencia artificial. En este caso, pues el puente ha sido monitoreado por medio de imágenes a través de una cámara de video que me ha permitido, que nos ha permitido, perdón, identificar cuál es el tráfico característico de la zona. Como les venía mencionando, este trabajo, pues detrás de todo este trabajo no solamente estamos nosotras, hay más personas del grupo de investigación y esta parte en específico se ha venido trabajando de la mano de Mauricio Marín, quien dentro de su tesis de maestría entrenó una red neuronal convolucional que permite la identificación de características del vehículo como son el número de ejes, separación entre ejes y la velocidad con la que transita el vehículo sobre la estructura. A partir de esa información se ha podido determinar casos de sobrecarga para esta estructura o casos de alerta, como podemos observar allí en la imagen. Se ha podido detectar en horas de la madrugada el tránsito de vehículos pesados que se supone que tienen algún tipo de restricción para pasar sobre puentes urbanos. Adicionalmente, pues ya tenemos este puente en el que se está trabajando, es el puente de la región Pacífico. Este tiene unas características un poco diferentes al que les acabé de mostrar. Es un puente de 5 luces, está ubicado sobre la doble calzada que dirige desde la ciudad de Cali hacia la ciudad de Pereira, sobre el río Tuluá. Actualmente se está llevando la instrumentación también de esta estructura, donde se está usando un grupo de acelerómetros distribuidos en el vano número 2 y un grupo de sensores de desplazamiento láser distribuidos en el centro de ese vano. Adicionalmente, pues también vamos a contar con una cámara de video para poder implementar ese sistema de clasificación de vehículos que les acabo de mostrar. Esos trabajos se han venido desarrollando durante esta semana. A partir del martes han estado realizando la instalación de los equipos. La empresa Tenken, que es una empresa que está apoyándonos bastante en este proyecto. De hecho, tenemos un convenio con ellos, son los que están instrumentando actualmente el puente y pues allí vemos el trabajador en alturas cómo está instalando allí los acelerómetros. Adicionalmente, ya contamos con una información previa que nos está permitiendo el desarrollo de el modelo numérico de esta estructura. Ya se cuenta con algunos datos experimentales de unas primeras pruebas de carga que ha realizado la empresa Tenken en compañía de la concesión, perdón, y los planos estructurales de
del mismo. Adicionalmente, pues dentro de esas pruebas de carga que les acabo de mencionar, ya ellos nos han compartido algunos datos que son importantes para nosotros, como son los factores de impacto, que son valores de referencia para este proyecto. Cabe resaltar que esos factores los obtuvieron por medio también de pruebas experimentales controladas, pero ya nosotros entraríamos a determinarlos para el tráfico normal y los generados, digamos, por esos vehículos extrapesados. Como conclusiones, pues, de esta primera parte que les acabo de presentar, pues, hemos visto que los valores de esos factores de impacto son consistentes tanto los que se han obtenido en del modelo en elementos finitos de la estructura de referencia con los que se han obtenido experimentalmente. Las pruebas estáticas y dinámicas han permitido, pues, implementar con éxito la, técnicas de identificación de carga que ya nos las va a presentar Marcela ahorita con mayor detalle. Y pues el puente seleccionado pues es ideal para todo este trabajo que estamos haciendo porque contiene pues todo ese tráfico característico de nuestra región. Por ahí pasan todas esas mulas que vienen del sector del Pacífico y también transitan los vehículos agrícola y contamos con una buena base de datos de tanto del puente de referencia como del puente de la región Pacífico con una información bastante confiable que nos está permitiendo desarrollar toda esta metodología. Bueno, en este momento les agradezco la atención prestada y los dejo con Marcela, quien va a continuar con la segunda parte de la presentación, a dar más detalle acerca de la metodología de pesaje dinámico. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, como ya lo mencionaron, en este momento yo estoy vinculada a la universidad como joven investigadora y voy a hablarles del trabajo que hemos estado realizando dentro de este proyecto, el cual tuvo como objetivo implementar una metodología de pesaje dinámico en un puente con condiciones especiales, el cual fue dirigido por los profesores Johanio Marulanda y Peter Thompson. La presentación está estructurada empezando por la descripción del problema, el marco de referencia, la metodología, la evaluación analítica, implementación experimental, resultados experimentales y finalmente conclusiones y perspectivas. Bien sabemos que las vías y los puentes son componentes fundamentales de nuestra infraestructura, son claves para la conectividad, el comercio y en general para el desarrollo económico de las regiones. Por eso es que desde la ingeniería se debe garantizar su seguridad y durabilidad. El diseño de estas estructuras se hace para que resistan ciertos valores de carga, pero cuando los vehículos circulan con sobrepeso, pues estas estructuras se deterioran. Por cada tonelada de sobrecarga en un eje simple, el daño que causa el pavimento se incrementa en un 92% y en casos extremos, pues pueden provocar colapsos. Y el colapso de un puente representa una tragedia en términos de pérdida de vidas humanas, además de generar consecuencias económicas significativas por las interrupciones del tráfico, afectaciones al comercio y los elevados costos de reconstrucción. A nivel internacional, pues se han registrado varios casos de fallas atribuidos a sobrecarga que muestran la necesidad de un control efectivo de las cargas vehiculares, puentes que han colapsado causando numerosas muertes y en Colombia pues también lo hemos visto. Un estudio en el año 2023 identificó más de 13 casos de fallas de puentes solo para ese año. En el 2024, el INVIA reportó 147 puentes en estado crítico. Y en cuanto a las vías, hasta el 2025, el 20% de nuestras vías pavimentadas están en mal estado y el 34% en un estado regular. Por esta razón es que los gobiernos y las entidades relacionadas con la construcción buscan constantemente nuevas metodologías que permiten caracterizar las cargas vehiculares en tránsito
y aunque existen métodos tradicionales como las estaciones de pesaje estáticas, pues su alto costo y complejidad por temas de espacio limitan su aplicación, lo cual motiva la búsqueda de otras alternativas que puedan ser más prácticas. De ahí es que se han desarrollado los sistemas de pesaje en movimiento que estiman el peso de los vehículos sin detenerlos. Una versión avanzada de estos sistemas es el BWIM, según sus siglas en inglés, que utiliza los puentes como básculas. Es una herramienta que puede implementarse en puentes estratégicamente ubicados para servir como puntos de medición, reemplazando o complementando los datos de las estaciones de pesaje convencionales. Actualmente esta tecnología se encuentra en uso en aproximadamente 20 países con aplicaciones que van desde estudios de tráfico hasta el diseño y reconstrucción de vías, además de la detección de vehículos sobrecargados. A pesar de las ventajas de estos sistemas, pues la precisión de los resultados depende en gran medida de condiciones estructurales ideales, lo cual limita su aplicación en puentes deteriorados. Entre los requerimientos está que la vía donde se implementa el sistema no debe presentar ninguna pendiente o que la superficie de rodadura debe ser muy plana sin ningún tipo de irregularidad. Y en Colombia o en muchos otros países, pues una gran parte de los puentes no cumplen con estas condiciones ideales. Además, la mayoría de estos sistemas se basan únicamente en mediciones de deformación, para lo cual se requiere la instalación de sensores que son muy sensibles y deben ubicarse con precisión para que los ejes de los vehículos pasen directamente sobre ellos. Y esto pues implica el uso de numerosos sensores, aumentando complejidad y costos de instrumentación. Entonces, frente a este contexto, nos propusimos como objetivo general implementar una metodología para realizar pesaje dinámico en un puente de concreto preesforzado deteriorado mediante monitoreo estructural. Como antecedentes, el uso de puentes para pesar vehículos comenzó en 1979, cuando Fred Moses desarrolló un sistema basado en líneas de influencia donde relacionaba la respuesta estructural con la carga que circula sobre el puente. Se estimaron los pesos de los ejes mediante una técnica de minimización, comparando la respuesta medida en campo con una respuesta teórica. Y después de este trabajo, pues surgen otros proyectos que exploran otras alternativas. En Australia, por ejemplo, se utilizaron alcantarillas para determinar el peso y años más tarde en Europa el tema vuelve a tomar fuerza con un proyecto llamado WAVE, y ahí se introduce un sistema que no requería sensores especiales sobre el pavimento. Desde entonces, la investigación en este campo se ha expandido en distintos países con el desarrollo de algoritmos cada vez más avanzados. Y en Colombia, pues esta metodología también se ha implementado en unos cuantos puentes. Aquí en la universidad, en el grupo G7 de la Escuela de Ingeniería Civil, se inició la investigación en el tema en el 2019, utilizando unos equipos llamados galgas extensiométricas que se instalaron debajo de la losa del puente para medir deformaciones con la ventaja de hacerlo sin intervenir o hacer cortes en la estructura. En cuanto a la metodología, pues en el proceso de estimar las cargas vehiculares, lo primero es identificar el vehículo, su velocidad, el número de ejes, que son las llantas, y la distancia entre ellas. En este estudio, esa identificación se hizo a partir de las vibraciones medidas del puente usando un método llamado pico a pico. Para eso las señales, pues primeramente tienen que ser procesadas porque las mediciones en bruto reflejan también lo ocasionado por el ruido y por otras componentes que no nos interesan. Entonces, este procesamiento se inicia aplicando un filtro paso alto para eliminar las vibraciones naturales de la estructura y aislar el evento relacionado al paso del camión. Después se aplicó una transformada wavelet-morlet que permite detectar los cambios transitorios en la señal y resaltar los picos generados por el paso de los ejes. Para la identificación de la carga se utilizó el algoritmo de Moses, el primero en desarrollar este tipo de sistemas, y este enfoque determina el peso resolviendo un sistema de ecuaciones donde las matrices F y M dependen de la respuesta estructural medida y de una superficie de influencia. Una superficie de influencia es una representación gráfica del efecto en un punto de una estructura cuando se aplica una carga unitaria en cualquier punto de esa superficie. En este trabajo, esa superficie se generó siguiendo un método donde lo que se hace es modelar la respuesta de un modelo de elementos finitos del puente ante un camión con peso conocido,
y entonces tenemos un problema inverso por resolver, que si con cierta carga que conocemos se produce una respuesta, entonces con otra respuesta generada, pues qué carga la va a producir. Otro punto importante es la adquisición de datos. La ubicación de los sensores depende de factores como el tipo de puente, su estado y también la función específica de cada sensor. Y para eso, la configuración de la instrumentación debe definirse para cada caso. Se han determinado algunos puntos generales, pero en el caso de estructuras más complejas, la ubicación óptima se puede determinar con un análisis en un modelo de elementos finitos. La estructura seleccionada como caso de estudio es esa estructura de referencia que ya mencionaba Diana, una estructura que tiene como unas características especiales y es su alta pendiente de acceso y además que tiene un estado de deterioro visible con patologías como agrietamiento, humedad, además de una superficie de rodadura con una rugosidad notable en diferentes zonas del tablero. Entonces la elección de este puente fue motivada precisamente para poner a prueba la metodología en condiciones no ideales que se mencionan como una limitación para este tipo de sistemas. La parte numérica de este estudio se basó en un modelo numérico tridimensional del puente que ya se había desarrollado anteriormente en un software de elementos finitos llamado SAP 2000. El modelo se construyó a partir de un levantamiento de la estructura y se modelan las vigas, el tablero, el andén, el bordillo. Entonces, a partir de ese modelo numérico se construye una superficie de influencia del puente. Lo que se hace es realizar simulaciones del paso de un vehículo cruzando muy lento por diferentes posiciones transversales. De esas simulaciones se extrae la respuesta en desplazamiento del modelo en el centro de la luz, que es donde se produce la máxima respuesta, y se construyen unas líneas de influencia para cada viga que representan la variación de la respuesta a lo largo del tiempo. Finalmente, esas líneas se interpolan y así es como se forma una superficie de influencia continua de toda la estructura, obteniendo estas representaciones gráficas que son las superficies de influencias de algunas vigas. Con el modelo también se realizó un análisis paramétrico a partir de simulaciones para evaluar la sensibilidad de los algoritmos frente a diferentes condiciones y con los resultados poder hacer una propuesta de una configuración adecuada de los sensores para la implementación en campo. Para los cálculos se adquirió la respuesta de la aceleración en diferentes puntos a lo largo y ancho del tablero. Primero analizamos la señal en diferentes puntos para definir las zonas donde se registraban los picos más definidos cuando el camión entra y sale. En este caso, por ejemplo, graficamos la señal de 3 puntos distintos generada por el mismo evento y vemos que la señal del punto rojo es la que muestra esos picos más claros. Lo mismo se hizo para varios puntos y así es como se definen qué ubicaciones son las más convenientes. Una vez elegidas las señales con picos predominantes, hacemos la identificación del vehículo, que consiste en seleccionar los picos generados cuando el vehículo entra y sale del tablero. La velocidad se calcula a partir del retardo temporal entre los picos de las dos señales y con la distancia de la trayectoria que es conocida. Y con esa velocidad, el espaciamiento entre ejes se obtiene a partir de los intervalos de tiempo entre los picos consecutivos de una de las señales. También se analizó cómo influye la posición del sensor en la estimación final del peso. El análisis se hizo con un vehículo de 3 ejes circulando en 2 trayectorias, una sobre la viga 2 y otra en el centro entre las vigas 3 y 4. Los resultados muestran que el sistema es sensible a la posición transversal del sensor porque los puntos más cercanos a la trayectoria presentan errores muy bajos y en vigas más alejadas, pues los errores aumentan. Por eso es que es necesario captar la respuesta en diferentes zonas transversales. Entonces, con base en este análisis de sensibilidad, se plantea una propuesta de arreglo de sensores y aunque en la práctica pues estos sistemas suelen recomendar instrumentar todas las vigas, en este caso buscamos una configuración para optimizar ese número de sensores. Además, pues que la propuesta también estuvo limitada por temas presupuestales y solo contábamos con 4 acelerómetros, que se distribuyeron finalmente 2 sensores en la entrada y uno en la salida para la identificación de ejes y para el pesaje uno en una viga central en el centro de la luz. La instrumentación estuvo conformada por acelerómetros triaxiales. Para el sistema de adquisición se utilizó un nodo encargado de alimentar a los sensores y digitalizar las señales y un gateway que centraliza la información del nodo y este la transmite hasta un computador. Para las pruebas de carga se utilizaron 2 vehículos tipo volqueta previamente pesados
el vehículo 1 es de 2 ejes con un peso bruto aproximado de 15 toneladas. El vehículo 2 es de 3 ejes tipo tándem, es decir, con sus ejes muy pegaditos, y su peso bruto fue de 29 toneladas aproximadamente. Se realizaron pruebas con ambos vehículos circulando por diferentes trayectorias transversales sobre el carril 1 y sobre el carril 2, y las velocidades variaron entre los 18 y 50 kilómetros por hora. A partir de los datos obtenidos de las pruebas de carga, se ajusta nuevamente el modelo numérico, se procesaron los datos registrados de una prueba en específico y en el modelo numérico se simuló el mismo escenario de carga para comparar las respuestas. Como el modelo no tenía una buena aproximación a los desplazamientos experimentales, como lo vemos en esta gráfica, pues fue necesario un nuevo proceso de ajuste. Entonces, mediante un proceso iterativo, se fueron variando en el modelo ciertos parámetros como las dimensiones de los elementos o las propiedades de los materiales para ajustar ese desplazamiento máximo y además unas propiedades dinámicas de la estructura como las frecuencias naturales y los modos de vibración. El modelo ajustado logró una mejor concordancia con la respuesta experimental, reduciendo el error en el desplazamiento máximo en un 58%, de un 58% a un 9.4%. En las propiedades dinámicas se obtuvo un error promedio del 14.7% para las primeras 5 frecuencias y una concordancia entre modos de 0.86 en una escala de 0 a 1. Entonces, con el modelo ajustado, se construyó nuevamente la superficie de influencia de la viga 4, que es aquella que teníamos instrumentada y por ende íbamos a utilizar. Como lo mencioné anteriormente, en el procesamiento de las señales para la identificación de los parámetros vehiculares se aplicó una transformada wavelet y un aspecto importante en este procedimiento es definir la escala en la que se quiere analizar la señal. Las escalas pequeñas están relacionadas con las altas frecuencias y las grandes con bajas frecuencias. Entonces, aquí el escalograma, una representación que mapea las concentraciones de energía, nos sirve como guía para esta selección. Y según la figura, pues la mayor parte de las energías se concentra en las altas frecuencias. Entonces, a partir de esto se probó transformando con escalas bajas. Y estas son gráficas del error en la estimación según la escala. Y pues finalmente se seleccionaron aquellas con las que se obtenían errores más bajos. En general, se logró una identificación adecuada de los parámetros. Para el vehículo 1, los errores se mantuvieron en un rango menor al 14%, donde los mayores porcentajes tienden a darse en las velocidades más altas. Y en el caso del vehículo 2, la mayoría de los errores se mantuvieron por debajo del 10%, con algunas excepciones que también se asocia con la alta velocidad de tránsito. Para estimar la carga, se utilizó la respuesta global registrada en el centro de la luz, junto con los parámetros vehiculares identificados, velocidad y espaciamiento entre ejes y la superficie de influencia calibrada. En algunos casos, sobre todo con el vehículo de 3 ejes, fue necesario aplicar una técnica de regularización para mejorar la estimación de los pesos por eje. Esta técnica ayuda a reducir el ruido de la señal y evita que el sistema se inestabilice ante pequeñas variaciones. Lo que se hace es añadir un término adicional al sistema clásico de ecuaciones y bueno, los resultados resumidos en esta tabla demostraron que cuando no se aplica regularización, algunos errores alcanzaban hasta un 25% por eje, pero con la regularización en un valor óptimo, este porcentaje se reduce a un 3%. De esta manera se logró mejorar la precisión de los pesos por eje que tienden a presentar mayor error, sobre todo cuando los ejes están muy cercanos entre sí. Y como resultado de la estimación final de la carga para todas las pruebas, se obtuvieron notables diferencias según la trayectoria del vehículo. Los que pasaron por el carril 1, más alejados del sensor, generan errores de hasta 62% en el peso bruto. En cambio, en el carril 2, donde se ubica el sensor, la estimación fue satisfactoria. Para el vehículo 1, el error fue menor al 3% en el peso bruto y para el vehículo 2 estuvo entre un 2 y un 15% el peso bruto. Como conclusiones, aplicar esta metodología en un puente que no cumple con las condiciones ideales típicamente requeridas por su superficie irregular y su pendiente pronunciada en el acceso fue un reto importante. Aún así, los resultados fueron satisfactorios. El error en el peso bruto se mantuvo en un rango entre 2 y 15%, mientras que para el peso por eje se mantuvo en un 9 y 27%, en las pruebas donde los vehículos circularon más próximos al sensor. Estos valores pues se mantienen dentro de los rangos definidos por normas internacionales para este tipo de sistemas, que son 15% para peso bruto y 30% para peso por eje.
Los acelerómetros demostraron ser una alternativa viable para identificar cargas vehiculares. Son dispositivos pequeños, de bajo costo y que pueden facilitar el procedimiento de instalación. Aunque el arreglo implementado pues, no fue suficiente para cubrir todo el puente, en el carril instrumentado se lograron buenas estimaciones, lo cual reafirma la ventaja de los acelerómetros frente a otros sensores usualmente empleados al no requerir tantos dispositivos y además no son invasivos. La precisión del pesaje depende de identificar bien los parámetros iniciales del vehículo. Entonces aquí el filtrado de la señal y en particular la selección de la escala en la transformada wavelet es un paso crítico. Y si bien los resultados fueron positivos, el proceso para elegir esa escala se hizo de forma manual, lo cual demanda tiempo y limita este análisis a un número reducido de escalas. Finalmente, uno de los mayores desafíos de estas metodologías es aplicarlas en condiciones de tráfico real, donde varios vehículos circulan al mismo tiempo y generan señales superpuestas. En este trabajo, solo fue posible validar con pruebas controladas de un vehículo a la vez. Aún así, pues los resultados obtenidos en distintos escenarios de velocidad y trayectoria muestran que la metodología es válida y puede ser considerada para aplicaciones en campo. Como trabajo futuro, se recomienda automatizar el proceso de pesaje mediante algoritmos de inteligencia artificial para optimizar esa selección de parámetros de filtrado. Otro punto importante es implementar el sistema en un tráfico real y para esto pues las técnicas de visión con cámaras pueden ayudar a mejorar la precisión en escenarios más dinámicos. También se propone complementar la instrumentación para este puente adicionando sensores en uno de los carriles que permitan hacer la estimación de cargas en todo el tablero. Quiero mencionar también que este trabajo se ha presentado en otros espacios. Estuvimos en un Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica en el Quindío y también en un Congreso Internacional realizado en la Universidad de Lima. Muchas gracias por conectarse. No sé si tienen alguna pregunta. Perfecto. Doctora Diana Carolina y Jennifer, muchas gracias por su presentación. Creo que nos han ilustrado de una forma detallada todo el rigor técnico y metodológico que tiene su investigación. Y esta ponencia se situó en el eje de innovación y emprendimiento. En ese sentido, pues no tenemos ninguna duda, yo creo que del grado de innovación que hay detrás de toda esta investigación. Yo quiero hacer una pregunta en general, dado el público diverso que está conectado desde distintas disciplinas y en distintos niveles de formación además, y es cuál sería ese componente de emprendimiento que se puede visualizar con miras a los avances que esta investigación pueda derivar. Bueno, básicamente, como les mostraba Marcela, lo que se ha podido lograr es convertir un puente tradicional en una pesa, ¿no? En varios tramos del corredor vial nacional existen falencias en ese sentido, no hay control de peso. Entonces, por eso algunos usuarios pues aprovechan y de una u otra manera los vehículos se han identificado de que pasan con sobrecarga, lo que está afectando pues la infraestructura, no solamente los puentes, también las vías y eso. Entonces, ese pues es algo innovador, poder convertir esos puentes en básculas y con una tecnología que es de bajo costo, ¿no? Con la empresa que estamos trabajando, Tenken Ingeniería, de hecho ya ellos incluso han adoptado tecnología que se ha desarrollado dentro de la universidad. Los sensores láser de desplazamiento en su primera versión fueron desarrollados por estudiantes del grupo de ingeniería G7 y la empresa, después de un largo proceso de querer patentarlos por medio de la universidad, no se pudo y la empresa los adoptó y que ya se están implementando. O sea que se ve que esto sí tiene un gran potencial. Y con esos, incluso ellos han marcado una pauta diferencial con respecto a los demás que trabajan en esta área, ¿no? Ellos prácticamente son los únicos a nivel nacional que ofrecen este servicio
con sensores láser que fueron desarrollados dentro del grupo de investigación. Ahora estas técnicas que se están implementando con Marcela también son muy buenas. En literatura se han encontrado, como lo especificaba ella, que se implementan en puentes en Europa y en otros países, pero con condiciones perfectas. Nuestras estructuras no son así. Ya sabemos que nuestros puentes no son perfectos y pues ese ha sido el desafío, implementar esas metodologías en estos puentes que no son tan perfectos y donde ha funcionado bien. Así es, yo pensaba en el territorio colombiano que es tan diverso y que tiene tantas dificultades en vías, pero sobre todo en condiciones geográficas difíciles, con difícil acceso, cuando veía todo lo que presentaban en el tema del peso. Entonces, efectivamente vemos acá una tecnología con un potencial de mejorar esos dispositivos para control, para evitar riesgos, para mejorar las posibilidades de transporte y logística. Nosotros en el Valle del Cauca, que somos un corredor logístico, entonces, pues es total la pertinencia y lo que me parece interesante en su respuesta, doctora Diana Carolina, es que aquí también hay personas que estamos desde el área de la gestión, por ejemplo, y veo que hay un modelo de negocio que se está fortaleciendo con una propuesta que genera valor agregado a esa marca y que tiene además potencial de externalidades a otros subproductos derivados de una innovación como esta. Entonces nos deja grandes aprendizajes en ese sentido y les agradecemos mucho haber compartido todo esto. Bueno, y la grabación pues se las enviaremos cuando esté editada con todo el conjunto de conferencias. Les invitamos también a conectarse a futuros espacios y muchísimas gracias a ustedes y a todos los investigadores de su proyecto. Felicitaciones por esos avances que nos han compartido. Muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que se conectaron y que se unieron pues para compartir esta experiencia. Dale, muy buen día para todos y todas.